Hola Iglesia, buenos días, bienvenidos a una transmisión más de Remanente Fiel, Renuevo de Dios desde casa. Es un gusto para nosotros poder llegar hasta sus hogares y hoy en un día tan especial como el Día del Padre, queremos felicitar a todos y cada uno de los papitos que nos están siguiendo. Queremos decir que les amamos, queremos seguir orando por ustedes para que la sabiduría de lo alto siga sobre sus vidas, para que todo lo que hagan, todo lo que emprendan, rindan frutos, frutos buenos de parte de nuestro Señor, sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es porque así le ha placido a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial. Así es que, papitos, nuevamente, muchas felicidades. Ahí a los hijos, ahí a las espositas que estén alrededor de ustedes, yo les pido que vayan, acudan con el papito, que le den un abrazo, que le den muchos besos, que les digan cuántos le aman. Así es que es un buen tiempo, es un buen momento para demostrar ese amor los unos para con los otros. Gloria a Dios porque tenemos padres excepcionales, tenemos figuras paternas hermosas que nos han enseñado. Así es que yo especialmente quiero mandarle un saludo a la distancia a mi papito que se encuentra en Querétaro. Quiero que sepas que te amo, quiero que sepas que te admiro, quiero darle las gracias a Dios por tu vida. Así es que sigue adelante, papito, y a través de este mensaje de bendición hacia mi papá, de la misma manera, así reciban todos un mensaje de bendición, mis amados hermanos, aquellos papitos que nos están siguiendo en esta transmisión. Le voy a invitar a que ahí en su lugar cierre sus ojos porque particularmente el día de hoy Dios trae una palabra específica para los papitos. Así es que yo le invito a que me ayude a hacer una oración. Cierra ahí sus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo especial. Gracias porque podemos seguir escudriñando tu palabra, aún a la distancia, pero sabiendo que estamos conectados en ese mismo espíritu. Gracias porque tu amor ha sido tan grande, porque tu misericordia, tu favor ha sido tan grande para con todos y cada uno de nosotros, que nuestro corazón está agradecido, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, reconocemos que hay vida en ti, reconocemos que tú eres nuestro Señor y hoy en esta mañana queremos darte a ti la honra, la gloria, Padre eterno. Gracias, Señor. Particularmente yo bendigo a mis hermanos que hoy en este día están festejando este día del papito. Gracias por sus vidas. Yo les bendigo. Yo declaro sobre ellos salud. Yo declaro sobre ellos esas bendiciones que provienen de lo alto. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú traes una palabra específica para nosotros. Yo sé que tú quieres hablar a nuestros corazones y que Padre eterno pueda ser rema en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues hoy me gozo en el Señor porque tuve la oportunidad de predicar en el Día de la Madre y hoy nuevamente el Señor me da la oportunidad de predicar en el Día del Padre. Así es que es un tiempo hermoso que el Señor nos permite el poder estar congregados aún en la distancia, ustedes y nosotros acá. Yo le doy muchas gracias a Dios porque estos tiempos han sido tiempos de reflexión, tiempos de amar más, tiempos de buscar más de la presencia del Señor, de estar agradecidos con Él. Así es que yo sé que usted está en la misma sintonía que en la que estoy yo. Así es que, amado hermano, yo le invito a que empecemos a escudriñar la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 40. Vamos a leer Lucas capítulo 8 a partir del versículo 40. Yo le voy a ir diciendo qué versículos vamos a leer. Vamos a leer a partir del versículo 40 de inicio. Y dice la palabra de Dios así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, mientras oprimía.
De ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 49. 48, ahí usted podrá recordar que es este pasaje que nos habla de una mujer que estaba enferma ya también desde hace años de flujo de sangre. Pero vamos a continuar este pasaje a partir del versículo 49. Y dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Qué historia más tremenda, amados hermanos, podemos ver aquí a través de la palabra, ¿sabe? Y hoy usted y yo sabemos que estamos celebrando a los papitos, hoy es el Día del Padre, como lo dije, tajar al día o al Padre solamente un día, sino que todos los días nosotros tenemos que celebrar, festejar, demostrar cuánto amamos a nuestros papitos. Todos aquellos que tenemos la bendición de ser padres, tendríamos que ser festejados todos los días, así al igual que las mamitas lindas. ¿Sabe? Y de todos es sabido que este día no se celebra con la intensidad emotiva del Día de la Madre. Esto es debido a que algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser un padre. Otros, por su falta de expresar sentimientos, dan una impresión de que los padres somos fríos e indiferentes, podría ser. Pero déjame te digo algo. Cualesquiera que haya sido nuestra experiencia o impresión de nuestro propio padre, quiero decirle a todos los varones que Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Ustedes y yo somos, digamos que esa expresión. Somos, amados hermanos, y tenemos esa oportunidad también de demostrar como varones cuánto amamos a nuestros hijos, ¿sí? Así es que repito, probablemente a usted le cueste trabajo demostrar amor, sentimientos, con palabras, cuánto ama a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero hoy es un buen momento, hoy es un buen día para que usted, varón, identifique esto y usted pueda empezar a cambiar, ¿sí? No importa el patrón que tuvo en la figura de su padre. No importa si él era frío, no importa si él no expresaba tantas palabras o tantos sentimientos, no importa, no sea igual que él en ese sentido, sino que aprenda a que usted tiene que ser diferente en caso de que su papito no fue expresivo, no le decía a cada ratito que le amaba, no lo abrazaba, no lo besaba. Repito, usted hoy en día puede marcar una diferencia para con sus hijos. Y un poquito más adelante vamos a ver precisamente la importancia que tiene y la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de acercarnos de una manera tierna, cálida, amorosa para con nuestros hijos, ¿ok? Y como te decía, varón, la buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplamos con el propósito de Dios. ¿Ok? Fíjese, varón, papito, Jesús, escúchame por favor, Jesús puede cambiar tu vida y encaminarla en la dirección correcta hoy mismo. Y un ejemplo lo acabamos de ver en esta lectura, en este pasaje, con la vida de Jairo. Y yo quiero que escudriñemos un poco más al respecto.
Ok, vamos a ir desglosando cada uno de estos versículos. Pero yo quisiera ponerlo en contexto de este relato que acabamos de leer. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de inicio que estaba Jesús regresando de la región de Gadara, en donde había sanado, y usted lo puede ver en los versículos previos, Jesús había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. ¿Sí? Pero estaba llegando Jesús a este lugar y es recibido ansiosamente, como lo leíamos, por una multitud gozosa, porque habían escuchado, porque sabían que Jesús iba a pasar por acá. Y dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre que atravesaba precisamente una experiencia difícil, complicada, ¿sí? Y en donde podemos ver en esta lectura que dice que su hija, la única hija que él tenía de aproximadamente 12 años, estaba muriendo. ¿Qué le parece? Definitivamente un momento complicado para la vida de Jairo. Lo que él estaba enfrentando en ese momento no era algo fácil, sino todo lo contrario, era algo muy complejo. ¿Sí? Que podía venir a invadir su ser, esa tristeza, esa melancolía, esa desesperación, esa ansiedad de ver a su hija ahí postrada y verla que estaba ya casi en el lecho de la muerte. ¿Sí? Pero vemos también en la escritura, a través de este pasaje, que Jairo no era cualquier hombre, sino que dice la palabra de Dios que era un líder prominente de una congregación judía. Como principal, Jairo cuidaba del templo. Eso significa, amados hermanos, que era un hombre de confianza, pero también tenía que tener preparado todo para que se diesen los servicios. Eso significa que era un hombre responsable, pero también tenía que seleccionar a aquellos que participaban en el culto y también a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados. Lo que nos indica, amados hermanos, que era un hombre con autoridad espiritual, que era conocido y respetado entre la comunidad. Entonces, en pocas palabras, si pudiésemos resumir todo esto, pudiéramos decir que Jairo, este varón, era un hombre de buen testimonio. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero lo que más se destaca aquí en este pasaje, amados hermanos, que acabamos de leer, es su rol como padre. Su preocupación por la salud y por el bienestar de su hija de aproximadamente 12 años, como lo acabamos de leer. Pero, ¿qué podemos ver usted y yo, amado hermano, en la vida de Jairo? ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos puede servir este pasaje, esta experiencia, esto que vivió Jairo? ¿Qué varón, qué papito, qué nos puede servir? Ahora lo vamos a ver. Fíjate, en el versículo 45, en la primer parte, podemos ver que dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Ya lo decíamos, ya lo veíamos anteriormente. Amado hermano, lo primero que podemos ver de la vida de Jairo es que él no tuvo temor, no tuvo vergüenza de buscar a Jesús, de tener un acercamiento para con Jesús. ¿Se da cuenta? Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Ya lo vimos, ¿hacia quién se acercó? Hacia Jesús, sin importar que estaba toda esa multitud rodeando a Jesús, a los discípulos. ¿Ok? Entonces, una verdad en cuanto a los hombres es que muchas veces, amados hermanos, nos tendemos a aislar. Muchas veces tendemos a guardar silencio como hombres. Muchas veces tendemos a sufrir en silencio cuando atravesamos por dificultades.
Muchas veces esto es una cuestión a lo mejor de personalidad, una cuestión de temperamento, pero otra simplemente es el ego mismo que nos impide ser humildes, que nos permite ser sencillos y admitir, amados hermanos, que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, de nuestras posibilidades. Pensamos que solicitar ayuda o buscar un consejo o mostrar cualquier tipo de sentimiento o de emoción es señal como de debilidad. Pero hermanos, varones, papitos, que al reprimir todos estos sentimientos, todas estas emociones, nos volvemos más vulnerables, nos volvemos más débiles de cierta manera. Así es que no debemos de ser así. No debemos de escondernos, de refugiarnos en el silencio, de aislarnos. No, tenemos que demostrar lo que sentimos. Tenemos que ir con aquella mejor amiga que es nuestra esposa y contarle todas y cada una de estas cosas que nosotros estamos sintiendo, que nosotros estamos pasando, que nosotros estamos viviendo. Tenemos que abrir nuestro corazón, ¿sí? Obviamente, de primera instancia tenemos a nuestro Padre Celestial al cual podemos acudir. Libremente podemos acudir a Él, podemos decirle cómo nos sentimos, podemos decirle esta situación difícil, esta situación complicada a la cual estamos enfrentando. Sí, lo podemos hacer, pero recuerde también que tiene ahí a su lado a su familia, a la cual también puede acudir, a la cual puede recurrir, a la cual usted puede sentirse también y puede estar seguro de que no le van a criticar, de que no se van a burlar de usted, sino que van a estar atentos, van a estar prestos y también van a tener una palabra de amor, una palabra de consuelo para usted. Entonces, por eso le digo esto a usted, varón. Por eso le digo esto a usted, papito. No se sienta solo, no busque aislarse, sino que acuda a esas personas que le aman. Acude a esas personas que son sabias y entendidas también. ¿Ok? Nosotros podemos ver en este ejemplo que Jairo no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado. Si se da cuenta, ¿verdad? Sino que lo que hizo este Jairo fue buscar a Jesús en medio de una multitud, entre los cuales, hermanos, había conocidos, había desconocidos, pero él lo que hizo fue exponerle a Jesús su necesidad, su preocupación. Eso fue lo que hizo este hombre, ¿sí? Y en este versículo podemos notar dos aspectos importantes y que le va a hacer ruido, por ahí a algunos les va a causar algo de gracia, pero amados hermanos, fíjese estos dos puntos que son importantes. Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres acostumbran, ni tampoco consideró enviar a alguno de sus familiares, alguno de sus amigos, alguno de sus sirvientes. No, él no envió a su esposa, él no envió a algún sirviente, él no envió a algún familiar a buscar a Jesús, a tener ese encuentro con Jesús, a decirle que su hija estaba ya muriéndose. No, sino que Jairo fue por sus propios méritos. Él mismo fue a buscar a Jesús. ¿Sí me doy a entender? Y amados hermanos, Jairo fue a entrevistarse de manera personal con Jesús. Fue a tener un encuentro, repito, con Jesús. ¿Sabe? Qué diferente sería la familia. Qué diferente sería la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo. Si fueran estos humanos como sensibles, estos varones humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor, que no les importa la situación, el momento, la circunstancia que estén pasando, sino que ellos acuden directamente a Jesús. Eso es lo que nos enseña Jairo, que no era necesario mandar a nadie más. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo ameritaba que él mismo
buscara al Maestro, que él mismo buscara a Jesús para que pudiese pasar algo en la vida de su hija. ¿Está de acuerdo? Así es que ya sabe lo que usted tiene que hacer, varón, papito. No tiene que mandar a su esposa a orar solamente. No tiene que mandar solamente a orar a sus hijos. No tiene que mandar solamente al pastor, a los líderes a orar. Usted tiene que tener ese encuentro con Jesús. Usted tiene que tener esa determinación de doblar rodillas y de buscar a Jesús y de decirle, yo tengo esta situación, yo estoy viviendo bajo esta circunstancia, yo tengo estos problemas, pero yo personalmente acudo a ti, Jesús. No mando a ningún intermediario. Yo vengo, yo doblo rodillas. Yo estoy aquí para pedirte tu consejo, tu ayuda, tu guía. Aquí estoy, Jesús, ayúdame. ¿Sí me doy a entender? Usted puede estar seguro, papito, que su esposa, que sus hijos van a estar ahí orando. Si usted les ha enseñado a orar, su esposa y sus hijos van a estar ahí orando por usted. Pero repito, es necesario que usted busque de manera personal al Maestro, a nuestro Dios, al Señor Jesús. ¿Ok? Tiene que tener esa humildad, tiene que ser sensible para poderlo hacer, tiene que tener esa sencillez. ¿Ok? No, amado hermano, no, papito, no, varón, no se sienta avergonzado de buscar al Señor. Todo lo contrario, hágalo con todas sus fuerzas, hágalo. Mire lo que vemos en el versículo 41 en la parte final, en la parte B, por así llamarlo. Dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Entonces, fíjese la actitud que tomó aquí Jairo. Dice que se postró a los pies de Jesús y no solamente le hablaba, sino que dice que le rogaba que entrase en su casa. Entonces, podemos ver aquí que Jairo no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. Jairo no solo le expuso a Jesús su angustia, su dolor, su problema, sino que también le suplicó que fuera a su casa. ¿Sí? Algo también interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solos, sino que dice la palabra que los discípulos y toda la multitud le seguía. Pero déjame le digo algo. En este inter fue, digamos que en el camino a la casa de Jairo es cuando se da el otro evento que le decía del versículo 43 al 48, donde podemos ver la curación de una mujer que padecía ya desde hace años de flujo de sangre, ¿sí? Y amado hermano, yo le invito a que reflexionen esto. Ante las circunstancias que rodeaban o que estaban rodeando a Jairo y su familia, y a su familia, el tiempo era un factor muy importante, ¿está de acuerdo? Reflexionen esto. O sea, Jairo había acudido con Jesús, Jairo se había postrado a los pies de Jesús, le estaba rogando que entrase a su casa para que hiciera un milagro con su hija, y en ese momento es cuando esta mujer aparece, ¿verdad? Esta mujer enferma de flujo de sangre ya desde hace muchos años, y toca, y usted y yo sabemos la historia, toca el borde de su manto, y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Qué he sentido que ha salido poder de mí? Usted recordará ese pasaje, pero regreso a la vida de Jairo. Reflexione en esto. Para Jairo era importantísimo el tiempo. Él quería que Jesús llegara a su casa lo antes posible. ¿Está de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Sucede esto con esta mujer. En medio de una multitud que los apretaba, que los empujaba, que los pisaba, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir hacia la casa de Jairo sin antes saber quién era la persona que había tocado sus vestidos, su manto. Jairo estuvo parado junto al Señor, yo me lo imagino así. Jairo no claudicaba, sino que, repito, él deseaba, él anhelaba que Jesús llegase a su casa lo antes posible. Entonces yo me imagino ahí a Jairo parado al lado de Jesús, ¿verdad? Quizá pensando, quizás razonando, al igual que los discípulos,
lo ilógico que podría ser la pregunta del Señor Jesús, ¿verdad? De ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Repito, sabiendo que había una multitud ahí a su alrededor. Pero déjame te digo algo. Para Jairo, aquella hora no era una hora para testimonios. Lo que él tenía en su corazón era esta angustia, este dolor de lo que estaba viviendo, pasando, enfrentando su hija. ¿Está de acuerdo? Y lo que él estaba pensando probablemente en su mente era que si Jesús se demoraba, sería demasiado tarde para su hija. ¿Está de acuerdo conmigo? Si Jesús se demoraba más tiempo, probablemente cuando llegasen a la casa de Jairo iba a ser muy tarde. Pero déjame te digo algo también. Jesús tiene un propósito. Jesús en todas y cada una de las vidas tiene un propósito. Y la vida de Jairo sería transformada. Pero él debía confiar en Jesús. Y aquí hay una verdad muy significativa. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo, sino que hay que dar un paso grande. ¿Y sabe cómo se llama este paso grande? Se llama un paso de fe, se llama un paso de confianza, de saber que si no ha llegado la respuesta aún, no importa, tú sigue esperando, sigue clamando, sigue rogando a tu Dios, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y también bajo esa petición que tú estás rogando y pidiendo al Maestro. ¿Sí? Sigamos con la historia. En eso estaban las cosas, amados hermanos, cuando Jairo se entera que lo inevitable había llegado a su hija. Usted recordará, dice la palabra que este hombre, ¿verdad? Este siervo de Jairo se acercaba a donde estaban ellos y le expresa estas palabras. Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto y ya no molestes más al maestro. No podrá hacer nada. ¿Qué le parece? ¿Qué palabras más tremendas expresó este hombre para con Jairo? ¿Sabe? ¿Qué podía hacer Jesús? Yo me preguntaba cuando estudiaba esto. Al escuchar estas palabras de este hombre, transmitiéndole este mensaje a Jairo. ¿Qué podía hacer Jesús? ¿Qué pensó en ese momento Jesús? Y podemos ver lo que Jesús pensaba, lo que Jesús decía en el versículo 49. Dice el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, o sea, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es lo que veíamos, ¿no? Es para confirmar lo que el mensaje que este hombre le trae a Jairo, al principal de la sinagoga. Pero fíjese lo que sigue diciendo la escritura en el versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió. Fíjese lo que estaba pensando Jesús. Fíjese el propósito de mi amado Dios. Fíjese el propósito de nuestro Maestro. Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. ¿Qué le parece, amados hermanos? Ese era el plan, ese era el propósito. Era necesario que esta pequeñita de alguna u otra manera durmiese, utilizando las palabras del maestro, durmiese por algún tiempo, por algunos minutos, por algunas horas, no sé. Pero amado hermano, la gloria de nuestro Dios se manifestó en esta niña y la gloria de nuestro Dios también se manifestó en la fe y en la confianza de sus padres, particularmente en la vida de Jairo. ¿Sabe? Jairo no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Él había escuchado que Jesús había hecho milagros anteriormente, así es que él estaba seguro, él estaba convencido de que el maestro podría hacer también un milagro en la vida de su hija. Por eso le repito, él no titubeó en colocar el bienestar
bienestar de su hija en las manos de Jesús. De la misma manera, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no tenemos que titubear, no tenemos que dudar, tenemos que entregarle a nuestro Señor, a nuestro Maestro, todas y cada una de las cosas. ¿Para qué? Para que Él trabaje, para que Él cumpla su propósito, para que su gloria descienda sobre nosotros, para que su gloria descienda sobre esa situación, amados hermanos. Pero es necesario creer, es necesario tener esa fe, es necesario confiar en nuestro Dios y saber que sus tiempos son perfectos, que su voluntad es perfecta. ¿Sí? Mire, al leer este pasaje podríamos decir algo. Jairo tenía solamente dos opciones. Número 1, pedirle a Jesús que se olvidara del asunto por la noticia que ya había traído este hombre para con Jairo, de decirle ya, olvídalo, ya deja ahí al maestro, no le molestes, tu hija ha muerto. Él pudo haber dicho, ok, ya, Jesús, es demasiado tarde, ya no puedes hacer nada por mi hija. Esa era la primera opción que tenía Jairo. Pero la segunda era creer que Jesús podía remediar lo sucedido. ¿Qué le parece? Y por eso leíamos en el versículo 50 cómo le contesta a Jesús, las palabras que Jesús le expone. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. ¿Y será qué? Y será salva. Qué tremendo, amados hermanos. Probablemente para la gente que estaba ahí alrededor escuchando esta situación, este problema, al escuchar este mensaje de parte de este hombre para con Jairo, probablemente todos dijeron, pues ya no hay nada que hacer, ya no hay mucho que hacer. Probablemente en ese momento el mensaje que habían escuchado era un mensaje terrenal de muerte. Probablemente era un mensaje de desesperanza. Tanto así, repito, que este hombre le decía, no molestes más al maestro. Pero amado hermano, el mensaje del cielo fue de esperanza. El mensaje de nuestro Señor Jesús fue de esperanza. No temas, cree solamente y tu hija será sana y tu hija será salva. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que el mensaje de parte del Señor Jesucristo es un mensaje de vida. Y hoy yo también te digo a ti lo mismo, papito. Y hoy lo mismo te digo a ti, mamita. Y hoy te digo lo mismo a ti, hijos, hijas que nos están escuchando. El mensaje de Jesús es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gloria, es un mensaje de gozo, de paz, de alegría, de júbilo. Así es que gózate en el Señor, porque aún en medio de la circunstancia que estés pasando, aún en medio de la tribulación, aún en medio del desierto, aún en medio de la sequía, déjame decirte que hoy esta palabra llega a tu corazón y te dice, este mensaje es un mensaje de vida, no te voy a dejar morir. No te voy a abandonar, no estarás huérfano, sino que yo, dice Jesús, estaré contigo acompañándote. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Así es que, hermano, así es que, hermana, gózate en esta promesa de parte de nuestro Dios. Porque el mensaje es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gloria que está llegando hoy a nuestras vidas. ¿Sabes? Todo esto que acabamos de leer nos deja una gran enseñanza. Debemos de colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. Ustedes y yo como padres no podemos estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, vigilando cada paso, cada pensamiento, cada comportamiento de nuestros hijos. Es imposible. Usted y yo no lo podemos hacer. Así es que debemos de confiar en que Jesús, amados hermanos, tomará el control de los caminos de nuestros hijos. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Tenemos que entregarle a nuestros hijos.
diciéndole: estos son tus hijos, oh Señor. Tú me los diste a mí, pero yo entiendo que son tuyos, porque a ti te plació dármelos, porque tú me diste esa hermosa bendición, pero son tuyos. Cuídalos, guárdalos, protégelos. Ese siempre va a ser nuestro ruego. Ese siempre va a ser nuestro clamor y siempre va a ser nuestra oración como padres, ¿verdad que sí? Siempre, siempre. Pero amados hermanos, papitos, repito, ustedes no van a poder estar vigilando cada paso de sus hijos. Ustedes no van a poder estar vigilando cómo se sienten los 365 días del año. No, entréguele al Señor sus hijos. Y usted así va a poder descansar. Así usted va a poder tener paz. Amados hermanos, nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar tantas horribles estadísticas y una mala imagen que han dejado los padres irresponsables. Sencillamente porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Es algo tremendo. Leía un estudio al respecto sobre este tema y leía que aquellos hijos que crecen sin una figura paterna son hombres o mujeres que más fácilmente pueden caer en drogas, más fácilmente pueden suicidarse, más fácilmente pueden caer en la cárcel, etcétera, etcétera. Leía puntos tremendos en donde se veía reflejada la consecuencia de no tener una figura paterna. Así es que, papito, si tú me estás escuchando, si tú estás poniendo atención a esto, es algo tremendo. Si tú tienes la bendición, el privilegio de tener a tus hijos ahí contigo, tienes que saber educarlos, guiarlos, instruirlos. Y no me quiero adelantar, porque quiero hablarles también un poco al respecto. Pero, repito, ustedes y yo podemos cambiar todas esas estadísticas. Ustedes y yo podemos cambiar este concepto de padres que no son amorosos, de estos padres irresponsables, de estos padres que se la pasan trabajando y se olvidan de sus hijos, etcétera, etcétera. Ustedes y yo podemos transformar este concepto, ¿sí? También te traigo una buena noticia, varón. Te traigo una buena noticia, papito. Hoy en día es un buen tiempo para que tú seas transformado como un verdadero varón, que cumplas el propósito de Dios. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede encaminar tu vida en la dirección correcta. ¿Cuándo? Cuando tú lo decidas. Si tú decides, puede hacer. La pregunta acá sería, ¿tú estás dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a colocar tus prioridades en orden, poniendo como prioridad número 1 a Jesús? ¿Estás dispuesto a servir al Señor junto con tu familia? ¿Estás dispuesto a caminar en la luz de Jesús? Varón, papito, yo te invito a que reflexiones con estas preguntas. ¿Estás dispuesto? Déjame te leo un proverbio, y es el Proverbio 17, versículo 6. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos, ¿qué cree? Son sus padres. Repito, la corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Hermoso, ¿verdad? Yo le decía en un inicio, probablemente usted tuvo un padre callado, un padre a lo mejor que no le ponía tanta atención, un padre que a lo mejor era juguetón, divertido, alegre, a lo mejor era muy afectivo, a lo mejor no lo era.
Quizás era un padre que se te tiraba a ti con besos, con abrazos, o a lo mejor tuviste un padre duro, a lo mejor tuviste un padre que utilizaba la vara para corregir solamente y a lo mejor no hablaba contigo y a lo mejor te golpeaba y a lo mejor no tan solamente físicamente, sino también emocionalmente, sino también en tus sentimientos, etcétera, etcétera. No sé cómo haya sido tu padre aquí en lo terrenal, pero déjame te digo algo. Déjenme también les digo algo a las mujeres. El ser padre como tal, ciertamente no es una tarea fácil, ¿sabe? Si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, si lo queremos hacer con nuestro entendimiento, si lo queremos hacer con nuestra propia sabiduría, no va a ser fácil. Pero, amados hermanos, si lo hacemos bajo la sabiduría, bajo el conocimiento, bajo la instrucción de nuestro Padre Celestial, déjame decirte que va a ser mucho más sencillo. Repito, no te digo que es sumamente fácil, no, porque no lo es. Pero sí te digo que bajo la sabiduría del Eterno, bajo la unción del Señor, va a ser más sencillo. No va a ser tan complicado. ¿Sí? Los padres tenemos una grande responsabilidad. Una grande responsabilidad. Y yo creo que la mayoría de los padres queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestras esposas, una huella que perdure, una huella que impacte de manera positiva el propósito de vida de nuestros hijos. Pero, ¿sabes? Va a depender de cómo asumamos este rol, de cómo asumamos esta responsabilidad. Yo te digo algo y quiero compartirlo y abrir mi corazón contigo. Yo tuve la bendición de haber tenido un padre excepcional, maravilloso, que yo puedo decir que es un modelo a seguir en muchas áreas de mi vida. Eh, Él ha dejado un legado de disciplina, un legado de trabajo, un legado de servicio, un legado de esfuerzo, un legado de humildad, de sencillez. Estoy seguro que no solamente para mí, sino para mucha gente más, pero particularmente para mí y para mis hermanos. Repito, ha sido y ha dejado y nos ha dejado a nosotros un legado tremendo, un legado hermoso. Y ¿sabes por qué te digo esto o por qué lo tomo como ejemplo? Porque yo he podido entender que el ser padre es un llamado divino. Es un llamado divino. Y déjame te digo algo más. Muchas veces los padres caemos como en esta idea clásica de que los hijos caen en esta idea clásica de que el buen papá, el papá excelente, el papá maravilloso, es aquel que provee, que provee, que provee, que da para su casa, que no falta el dinero, que no falta lo material. Pero muchas veces se nos olvida que también los papitos tienen que proveer un consejo. Que los papitos también tienen que proveer amor. Que los papitos tienen que proveer ejemplo. Que los papitos deben de proveer buenos hábitos. ¿Sí me doy a entender? No caigamos, amados hermanos, en esta idea errónea de que un buen padre es aquel que solamente provee en lo material. No, no caigamos en ese error. Un buen padre es aquel que deja un legado, como les decía, de amor, de ejemplo. Claro, sí va a proveer, sí tiene que proveer, ese es su deber como padre. Pero qué tan importante también es proveer un consejo a los hijos, a la esposa.
Qué tan importante también es proveer un abrazo, un beso, una palabra. ¿Verdad que sí? Así es que les invito a que reflexionen en eso. Les decía, he entendido que el ser papá es un llamado divino. Y por eso, amados hermanos, es muy importante que el padre asuma. ¿Sabe por qué? Porque puede levantar o puede aplastar, emocionalmente hablando, la vida de sus hijos. El padre puede llegar a ser el héroe de sus hijos, o puede llegar a ser la persona más repudiada, más odiada por sus hijos, dependiendo de la relación que se tenga entre los padres y los hijos. Así es que, repito, depende mucho de la relación que usted como padre pueda tener, pueda brindar, pueda dar a sus hijos. Si usted quiere ver a sus hijos contentos, alegres, usted tiene que ser responsable. Tiene que dedicarles tiempo, tiene que darles ese amor, tiene que darles esos consejos, tiene que escucharlos. ¿Sí me doy a entender? Depende de usted, depende de mí, el que nuestros hijos nos vean como estos héroes. ¿Sabe? Yo nunca voy a olvidar el privilegio que el Señor me dio de estar en los dos partos, en los dos nacimientos de mis dos pequeñitos, de Dana y de Caleb. Y lo traigo a mi mente y mi piel se enchina, se me pone chinita la piel. Recordar ese momento en el que por primera vez los vi. Y nunca se me va a olvidar lo que hice de inicio, lo primero que hice. Pues darle gracias a Dios por sus vidas. Fue decirle, Dios, gracias por esta bendición tan grande que tú me has dado de ser padre. Pero al mismo tiempo traía a mi mente y a mi corazón la grande responsabilidad que yo tenía a partir de ese momento. Porque ahora ya no solamente éramos mi esposa y yo, sino que ahora estaba Caleb. Después de Caleb, no solamente nos dimos cuenta que estábamos nosotros tres, sino que ahora llegaba Dana. Así es que ahora tendríamos la responsabilidad grande, mi esposa y yo, de guiarles, de instruirlos, de educarles en el camino del Señor. Así es que, papitos, traigan a sus mentes esos recuerdos hermosos, esa bendición tremenda que ustedes recibieron de parte de mi Dios. Y aquellos que no tengan hijos hoy en día, esto que estamos escudriñando les va a servir de mucho cuando tengan a sus pequeños, para que hagan lo mismo, que se los entreguen a mi Dios. De inicio, lo primero que hagan es darle gracias a Dios por esos pequeñitos y entregárselos al Dios vivo, al Dios grande, para que los cuide, para que los guarde. Es algo hermoso. Y yo recuerdo particularmente en el caso de Dana, tuvo que estar unas horas, una noche en revisión, en observación. Tuvo que estar en una incubadora, alejada de nosotros. Recuerdo que esa primera noche no pudo estar con nosotros en el cuarto, en la habitación. Y yo recuerdo que tanto en la vida, en el corazón de mi esposa, como en la mía, había como esta inquietud, ¿verdad? De no poder tener a Dana con nosotros. Así como estuvo Caleb, desde el momento en que nació, la primera noche pudimos pasar con él, pudimos estar con él en el mismo cuarto, en la misma habitación, pero con Dana no pudo ser así. Pero, ¿sabe? Yo decía, Señor, yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que mi hija va a estar bien. Yo sé que aunque esté en observación, tú vas a hacer una obra hermosa en su vida, en su cuerpecito, para que ella pueda estar el día de mañana con nosotros. Y sí, esa noche ciertamente fueron momentos pues difíciles, ¿verdad? En la carne, como seres humanos. Pero recuerdo que el siguiente día nos dijeron, su hija está bien, así es que se las hemos traído acá, a su cuarto, para que estén con ella. Y ese momento fue de satisfacción, fue de gozo y de alegría.
Recuerdo particularmente también el rostro de Caleb, el anhelo de Caleb de conocerla, de estar con ella, de ver su carita. Y nunca se me va a olvidar ese momento, amados hermanos, en el que Caleb vio por primera vez a su hermanita y la quería tocar. Y nosotros, no, Caleb, espérate tantito. Nunca se me va a olvidar esa hermosa bendición. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque podemos tener y estar junto a la bendición que es la familia. ¿Verdad que sí? Es una hermosa bendición. Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo sé que usted ahí que me está escuchando también lo ve así, lo ve de la misma manera. ¿Sabe, hermano? Con esto quiero finalizar. Como padres, hemos sido llamados para diferentes cosas. Número 1, hemos sido llamados para guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Lo podemos ver en el Salmo 89, versículo 26. Dice la Escritura, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Repito, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Que usted pueda enseñarle eso a sus hijos, que el camino correcto, el camino ideal, el camino cierto, verdadero, es el camino de Dios. Pero sabe, nosotros como padres también hemos sido llamados para corregir a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Proverbios 3:12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre, subraye, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Se da cuenta? Entonces, usted, el varón, usted, hermana, mamita, tiene que corregir también a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como el Señor nos castiga porque nos ama, también nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos porque les amamos de la misma. ¿Sabe? Nosotros como padres también hemos sido llamados para que nuestros hijos sepan que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios dueño de todas las almas. ¿Y sabe por qué le digo esto? Fíjese lo que dice Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, escuche, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, escuche, porque esto es tremendo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces por eso le digo, papito, usted y yo hemos sido llamados para que nuestros hijos sepan que Dios es soberano. Hemos sido llamados para enseñarles a nuestros hijos que les conviene amar con todo su corazón al Maestro, a Jesús. Pero ¿saben? También hemos sido llamados nosotros como padres para que nuestros hijos sepan que Dios siempre estará allí para defenderlos, para cuidarles. Eso lo dice el Salmo 68:5. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos transmitirle esto a nuestros hijos. Les podemos decir, yo en algún momento podré faltar. Yo en algún momento podré ser llamado a la presencia de mi Dios, pero tu hijo no te quedarás huérfano, pero tu hijo no estará solo, pero tu hijo tendrás a alguien que te defienda. Y ese se llama el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios poderoso. Enséñenle eso a sus hijos para que nunca se sientan solos, sino que todo lo contrario, se sientan acompañados y amados por nuestro Dios. Fíjese, nosotros hemos sido llamados a enseñarles a nuestros hijos a ser prudentes, a ser sensatos. Lo vemos en Proverbios 4:1, dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Repito,
Oíd, hijos, escuchen, hijos. Todos aquellos que nos están escuchando en esta transmisión, aquellos que nos están viendo, que nos están siguiendo en esta transmisión. Hijos, escuchen. Oíd, hijos, la enseñanza de sus padres y estén atentos para que conozcan cordura. Por eso repito, nosotros padres hemos sido llamados a enseñarles a nuestros hijos a ser prudentes, a ser sensatos, a que ellos puedan tener cordura. Amados hermanos, tenemos la responsabilidad muy grande de formar a nuestros hijos, de que ellos puedan tener valores, de que ellos puedan tener principios, a enseñarles a saber elegir bien. Amados hermanos, tenemos un rol también a nivel espiritual tremendo para nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a amar y temer a Dios, quien es todo sobre todas las cosas. Ese es Dios. Enseñarles que Dios está sobre todas las cosas, que Él es el creador. Tenemos que enseñarle todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, en la Nueva Versión Internacional. Dice: instruye al niño en su camino y aún en su vejez no lo abandonará. Ahí tiene usted la clave. Ahí, amado hermano, ahí, papito, ahí, mamita, tiene la clave. Instruye al niño en el camino correcto y aun cuando fuese viejo, no abandonará a Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Repito, usted y yo tenemos muchas responsabilidades. Pero ¿sabe? También le digo, se lo he repetido durante esta predicación, así como tiene responsabilidades, así tiene también grandes beneficios, así tiene grandes bendiciones, porque cuando usted ve sonreír a sus hijos, porque cuando usted llega del trabajo a la casa ya cansado, ¿verdad? Y llegan sus hijos corriendo y le abrazan y le dicen: te amo, papito, amado hermano, eso es algo inexplicable. Es algo, amado hermano, que verdaderamente solo los que hemos experimentado eso sabemos qué significa para nosotros ese momento. Es un momento que no quisiéramos que termine, ¿verdad? Poder quedarnos ahí en sus brazos, poder estar ahí abrazados con ellos y que se detuviera el tiempo. Es lo que anhelaríamos. Es algo hermoso. Repito, es una grande responsabilidad, sí, pero es una grande bendición también. Cuando podemos ver que nos escriben algo, que nos mandan una cartita, que nos mandan un mensaje, que nos dan un dibujo, ¿verdad? Es algo tremendo. ¿Sabe? Mire, yo quiero mostrarle algo que mi pequeñita Dana me hizo ayer. No sé si usted lo pueda observar bien ahí en su pantalla. Pero yo quiero mostrarle este dibujito. Me voy a acercar un poco. Dice: papá, te quiero hasta la luna. Y de ahí, ¿verdad? Y ida y vuelta, dice. Ida y vuelta. Papá, te quiero hasta la luna. Miren, se me corta la voz. Ida y vuelta. Ida y vuelta. ¿Sabe? Ayer pude estar un tiempo ahí en sus clases con Dana, porque estaban preparando algo especial para el Día del Padre. Tomamos un tiempo para hacer un pie de limón juntos. ¿Sabe? El poder escuchar de mi hijo Caleb a cada ratito, gritándome, ¿verdad? Yo trabajando aquí en el cuarto y él allá en la sala y gritarme: papá, te amo, así de la nada. ¿Sabe? No hay cómo explicar este sentimiento. No hay cómo explicar esta emoción. Es algo hermoso, es algo hermoso. Yo amo a mis hijos y sé perfectamente que así como les amo, tengo esa grande responsabilidad con mi Señor, con mi Dios, de instruirlos, de guiarlos en el camino correcto. Yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Y por favor, familias que están ahí reunidas, juntas, yo le voy a pedir que tome al papito, al varón,
de esa casa y que ore por él, que clame por él, que ruegue por él. Es un buen tiempo, es un tiempo hermoso, es una oportunidad hermosa que nos da el Señor para que juntos podamos bendecir a los papitos. Así es que por favor, ayúdenme, vamos a orar, vamos a bendecirlos. Cierre sus ojos, incline su rostro, extienda sus manos ahí hacia el papito, hacia el varón de la familia. Oremos. Padre eterno, queremos darte a ti las gracias por este privilegio que nos has dado de escudriñar tu palabra. Gracias porque a través de la vida de este Jairo hemos podido entender, comprender que era necesario dejar toda vergüenza, que era necesario dejar todo ego, toda soberbia, para poder ir a los pies de Jesús y suplicarle, rogarle que acudiera a su casa para que pudiese hacer un milagro en la vida de su hija. De la misma manera nosotros queremos acudir a ti hoy, en este día, a ti Jesús. Como padres responsables, queremos decirte, Jesús, yo vengo, doblo rodillas ante tus pies y te entrego mi vida, y te entrego la vida de mis hijos, y te entrego la vida de mi pareja, y te entrego todo lo que nosotros somos como familia, porque sé que haciéndolo de esa manera podremos estar más seguros, podremos estar consolidados, podremos estar siendo una familia unida, podemos ser una familia llena de tu amor. Así es que, Señor, sabemos y conocemos todas y cada una de las responsabilidades de ser proveedores, de ser protectores, de formar a nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos, de ser ejemplo de lo que decimos, de ser ejemplo de fe, de ser ejemplos de autoridad. Padre, que lo que nuestros hijos vean en nosotros sean todas y cada una de estas cosas. Habilidad. Que no vean en nosotros falta de amor, que no vean en nosotros falta de atención, sino todo lo contrario, que vean cuánto les amamos. Ayúdanos a expresarles a nuestros papitos cuánto les amamos, cuántos le amamos, cuánto le amamos. Ayúdanos a nosotros como padres a expresarles a nuestros hijos cuánto les amamos. Te lo pedimos, Señor. Así como Jairo, que no le importó doblar rodillas, no le importó toda la multitud que estaba ahí a su alrededor, que nosotros tomemos esa misma actitud de humildad, de sencillez, de sensatez, de cordura, de que en cualquier momento nosotros podamos acercarnos contigo, Señor, a entregarte cualquier petición de nuestros hijos. Queremos ser papitos responsables, queremos ser papitos amorosos, queremos ser papitos que asumamos la responsabilidad que tú nos has dado. Yo bendigo a cada uno de los papitos que están siguiendo esta transmisión. Yo bendigo en el nombre que es sobre todo nombre a estos papitos que hoy quieren que sus vidas sean transformadas por ti, oh Dios, que sus vidas, que ellos quieren que sus vidas sean cambiadas, tocadas por el Maestro. Yo agradezco, oh Dios, porque sé que esta palabra está llegando a los corazones. Yo sé que esta palabra está llegando a unos corazones sensibles. Así es que, Señor, perfecciona la obra que has iniciado. Perfecciónala. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y el honor. Y Padre, que hoy en este día, todos y cada uno de los que estamos siguiendo esta transmisión, podamos decirte, tú eres nuestro Padre eterno, eres nuestro Padre celestial, a ti te amamos, a ti te anhelamos, a ti te buscamos. Gracias, bendito eres tú, alabado sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, muy bien, amada iglesia. Muchas gracias por seguirnos en una transmisión más de Remanente Fiel Renuevo de Dios desde casa.
Repito, yo bendigo a cada uno de los papitos que están siguiendo esta transmisión. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Gócese ahí con su familia, alégrese con su familia, demuéstreles. Hijos, demuéstrenle a sus papitos cuánto les aman. Papitos, demuestren a sus hijos cuánto le aman a sus pequeñitos, o si ya están más grandecitos, demostremos, amada iglesia, ese amor que el Señor nos ha enseñado que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde.